Buen día, bienvenidos a Postdata. Es viernes 4 de abril, le tenemos las noticias. Para denunciar la negativa del gobernador a escuchar sus demandas, más de 40 sindicatos y organizaciones se sumarán y realizarán una megamarcha este viernes en Morelia. Los contingentes partirán del acueducto y el obelisco a Lázaro Cárdenas, rumbo al centro de la capital. Líderes de organizaciones transportistas anunciaron que los trabajadores del volante participarán en la movilización, pero aclararon que el paro del servicio no será generalizado. La directora del Instituto del Transporte, María Elena Huerta, aseguró que los trabajadores del sector participarán en la movilización, pero sin utilizar las unidades, por lo que garantizó que no habrá afectaciones para los usuarios. La Contraloría del Gobierno de Michoacán ha presentado denuncias por presuntas irregularidades contra 27 exfuncionarios de la administración silvanista, en su mayoría de las dependencias de Educación, Salud y Seguridad Pública. Sigue la indagatoria por la presunta entrega de 30 camionetas del Gobierno de Michoacán a la Arquidiócesis de Morelia, aunque la Contralora Azucena Marín Correa precisó que toda la información relacionada con el tema está reservada. La presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Alma Rosa Baena Villalobos, se mantiene en el cargo, pese a que es candidata a magistrada de la Sala Toluca del Tribunal Electoral Federal y está en campaña desde el pasado 30 de marzo. Un total de 35 candidatos a jueces y magistrados de Michoacán han renunciado a su aspiración por motivos personales, previo al arranque de las campañas proselitistas el 14 de abril. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Excelente viernes, qué gusto saludarle en esta mañana de 4 de abril. Ya estamos a 4 de abril y es un gusto saludarle, invitarle a que se quede con nosotros, se entere de lo más importante que ha sucedido en torno a Michoacán. Ya escuchó usted el avance informativo. Y bueno, vamos a comenzar diciéndole que en este momento estamos a 10 grados. Hoy se sintió un poco fresca la mañana, hace un poco de frío para que usted lo considere. Ya habíamos estado arrancando por ahí de los 12 y hasta 13 grados, pero bueno, hoy estamos en 10 grados y nos dice el meteorológico que va a ser un día soleado. Será caluroso, aunque ahora no llegaremos hasta los 29 grados que en días pasados, sino a 27 grados. Prevéngase, en este momento me parece que sí va a necesitar usted un suéter, alguna chamarra ligera para salir cómodo, digamos, agradable a realizar sus actividades. Nos dice el Meteorológico Nacional que tenemos el Frente Frío número 37, con una vaguada en altura, una corriente en chorro polar, canales de baja presión y una circulación anticiclónica, y esto es lo que está generando pues temperaturas bajas en algunos lugares del país, bajas por decir que menos intensas en el calor, como ha sucedido hoy aquí en la capital michoacana, porque de todas maneras, en otros lugares siguen temperaturas de 40 y 45 grados, como en Tamaulipas, en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, por ejemplo, son de las entidades que van a estar registrando en sus zonas altas, en sus zonas calurosas, pues este tipo de temperaturas para que usted pues se cuide, se prevenga. Hay que estar alertas y no olvide, por favor, hidratarse constantemente en esta temporada del calor. Vámonos con las noticias. Bueno, déjeme recordarle también que ya estamos en la transmisión en Facebook.
por si usted quiere ver el noticiario tipo televisión, bueno, ya estamos en el Facebook, ahí nos encuentra como postdata.news, y en televisión, bueno, pues a través de Radio Tele, en el canal 8 del Telecable, en este caso en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos y vámonos con las noticias. Miren, para denunciar la negativa del gobernador a escuchar sus demandas, más de 40 sindicatos y organizaciones se van a sumar y realizarán una mega marcha, como le llaman, este viernes en Morelia. Los contingentes van a partir del acueducto y del obelisco a Lázaro Cárdenas y van a juntarse en el centro histórico. Hoy, pues prevéngase usted, va a ser un día caótico en cuanto a tráfico, va a estar de locos la ciudad, ya sabe usted que con una marcha, pues prácticamente se desquicia todo. Entonces, considerando que salen desde 2 puntos hasta el centro histórico, desde el acueducto y el obelisco a Lázaro Cárdenas, bueno, pues sobre todo la zona centro va a estar bastante complicada este viernes. La unidad de sindicatos y organizaciones sociales, conformada por 40 grupos de trabajadores del Estado, marchará este viernes en punto de las 9 de la mañana desde 2 lugares de Morelia. El primer contingente saldrá desde el Centro Deportivo Ejército de la Revolución y el segundo desde el Monumento a Lázaro Cárdenas para encontrarse en el centro histórico. Antonio Ferreira Piñón, dirigente estatal del Sindicato de Trabajadores del Servicio del Poder Ejecutivo, expuso que desde el 1 de abril entregaron un documento para solicitar una reunión urgente con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, en la que buscan una solución pronta y expedita a 27 demandas. El día de hoy estamos aquí pues para a lo que ya saben ustedes, que habíamos anunciado con anterioridad. El día de mañana vamos a tener una mega marcha en el que todos los sindicatos que estamos unidos y las organizaciones sociales haremos esta marcha. El día de ayer se presentó un escrito al señor gobernador en donde le estamos pidiendo audiencia. Pero bueno, extraoficialmente me acabo de enterar de que el gobernador no tiene tiempo de atendernos. Jairo Mandujano Ortega, líder de una de las fracciones de la sección 18 de la CENTE, señaló que la unidad de sindicatos y organizaciones espera superar los 120,000 asistentes, como se ha registrado en las marchas del 1 de mayo. Afirmó que este viernes se registrará la marcha más grande del año. Esperamos la voluntad del gobernador, tiene que escucharnos a los sindicatos. Mañana vamos a marchar miles de trabajadores, va a ser una marcha histórica. Yo me atrevo a decir que la marcha del día de mañana va a ser la marcha más grande que por lo menos se tenga en lo que va del año, y que se esperen al día 1 de mayo, que también van a marchar decenas de miles de trabajadores en todo el estado. Entre las demandas se encuentra la autorización del pago de contribuciones en efectivo y la atención presencial en las áreas de recaudación del gobierno del estado por parte del STASPE, así como la contratación de los trabajadores eventuales para las fracciones representantes de la sección 18 de la CENTE. Se suma la solución conciliada a la problemática de las viviendas en el fraccionamiento Campestre Tarímbaro para el Frente de Transportistas, la inclusión del transporte concesionado en la planeación de movilidad por parte de la Comisión Reguladora del Transporte. Asimismo, se solicita la revisión contractual del SUEUM y del SPUM, el aumento salarial de los trabajadores del Poder Judicial de Michoacán, la conclusión de la remodelación de las instalaciones del mercado de la feria por parte de los concesionarios del Tianguis de la Feria y el pago inmediato a 10 trabajadores de la Junta de Caminos. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues así va a estar este viernes, tome sus previsiones, será sobre todo una mañana complicada para que usted no se vaya a sorprender. Así están las condiciones de esta mega marcha hoy en la capital michoacana. Además, líderes transportistas afirmaron que el servicio colectivo de Morelia no se va a suspender de manera total, pero aceptaron que sí va a disminuir al mínimo. Aunque dijeron desconocer el número de unidades que van a trabajar,
pues debido a esta megamarcha, dijeron que sí estarán prestando el servicio, aunque pues en su parte, digamos, esencial. En representación del dirigente de la Comisión Reguladora, José Trinidad Martínez Pasalagua, Miguel Martínez afirmó que tratarán de brindar el transporte a la ciudadanía en las 21 rutas que transitan diariamente por toda la ciudad, aunque no precisó cuál será la reducción en concreto que darán en este viernes. Vamos a tratar de dar el transporte normal. ¿Pero qué tanto pues, se va a ver disminuido para que la Va a haber mucha gente manifestándose, no sabemos cuánto nos afecta. No sabemos realmente porque estamos convocando a todos, pero sí vamos a tratar de dar el servicio por el bien de la gente. Bueno, pues no hay claridad en el número de unidades que estarán prestando servicio, así es que tome usted sus previsiones, seguramente será complicado y también será para quienes ocupan el transporte público, así es que tómelo por favor en cuenta. A través de un comunicado, el Instituto del Transporte de Michoacán, del gobierno del estado, aseguró que el servicio operará con normalidad este viernes. Al contestar a las declaraciones del dirigente transportista, en el boletín se refirió a rumores y se precisó que la directora del instituto, María Elena Huerta Moctezuma, señaló que algunas organizaciones participarán en manifestaciones, pero únicamente con sus agremiados, sin afectar la operación de las unidades. Además, señaló que en comunicación con los transportistas se confirmó que el servicio continuará en todas las rutas para no afectar a los ciudadanos. Hizo un llamado a la ciudadanía a informarse a través de medios oficiales y evitar la difusión de rumores que puedan generar incertidumbre. El transporte público de Michoacán sigue operando con normalidad, garantizando la movilidad de las y los usuarios. Bueno, pues ahí lo que comunicó a través de este boletín, como le llamamos, este comunicado, el gobierno de Michoacán, en específico el Instituto del Transporte, que en este momento encabeza María Elena Huerta Moctezuma. Vamos a ver, pues finalmente, qué pasa. Ambas partes reconocen que habrá servicio. La titular del transporte en Michoacán, pues prácticamente garantiza que no va a haber un solo problema. Los dirigentes del transporte, por otro lado, dicen que van a operar con el mínimo y que van a tratar de no afectar a la ciudadanía. Pero si vas a operar con el mínimo y vas a marchar, bueno, evidentemente vas a afectar a la ciudadanía. Me parece que no hay mucho que buscarle en ese sentido. Además, el representante de la Comisión Reguladora del Transporte, Miguel Martínez, calificó como una falsedad que los transportistas hayan solicitado un incremento a la tarifa a 14 pesos y pidió que si el gobernador Alfredo Ramírez tiene pruebas, pues que las presente. Desmintió que el motivo de la participación del sector transportista sea la búsqueda de un aumento en la tarifa, por lo que calificó como una mentira lo que aparece en redes sociales y las declaraciones recientes del gobernador Alfredo Ramírez. Miguel Martínez señaló que la participación de los transportistas es en busca de la inclusión del transporte concesionado en la planeación de la movilidad, la regulación de las plataformas digitales y el financiamiento para la modernización del transporte concesionado. Antes que nada, yo quisiera hacer un llamado al señor gobernador de que no sea mentiroso, porque es falso que nosotros como sector transporte hayamos solicitado algún incremento de la tarifa. Es totalmente falso. Que salga a los medios de comunicación y si tiene pruebas que las presente, si tiene alguna solicitud firmada por algún sector del transporte, que lo haga público. Y esto de la marcha de mañana no es por la tarifa, es un sentido social de la clase trabajadora, donde cada sector tiene sus demandas, donde no hemos sido escuchados por falta de sensibilidad de parte del señor gobernador. Bueno, pues ahí lo que señala una vez más esta dirigencia transportista, no están pidiendo un incremento a 14 pesos
y el que pues señaló esa situación fue el gobernador. Él fue el que dijo efectivamente que querían un aumento a la tarifa de 14 pesos. No dijo más el gobernador, no señaló a nadie en específico, también hay que decirlo, por lo menos yo no recuerdo que haya dicho que Trinidad Martínez pasa al agua, pero sí dijo, y parecía que se refería a Trinidad Martínez pasa al agua ante los cuestionamientos que se le hicieron en días pasados. Pero dice el representante, digamos, de Trinidad Martínez pasa al agua, Miguel Martínez, que ellos no han pedido 14 pesos de tarifa, no han pedido ese aumento, y bueno, pues llama mentiroso al gobernador Alfredo Ramírez y lo reta a que presente pruebas de que se está pidiendo 14 pesos. Bueno, pues así las cosas. En otros asuntos, la Contralora del Gobierno de Michoacán ha presentado denuncias por presuntas irregularidades contra 27 exfuncionarios de la administración silvanista, en su mayoría de las dependencias de Educación, Salud y Seguridad Pública. Vamos a ver si alcanza estas denuncias a algunos funcionarios silvanistas que hoy están en la administración de Alfredo Ramírez Bedoya y que pasaron, por ejemplo, en el ámbito de la salud, donde hubo ya algunos señalamientos por presuntas irregularidades en la temporada que estuvo Elías Ibarra, por ejemplo, al principio del gobierno de Silvano Aureoles, y luego ya en la recta final también se hicieron algunos señalamientos. Vamos a ver si en algunos de estos alcanzan a funcionarios silvanistas que hoy pues están de nueva cuenta vigentes ahora en el gobierno de Alfredo Ramírez. La titular de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Estado, Azucena Marín Correa, informó que ya presentaron más denuncias por presuntas irregularidades en sectores clave como salud, educación contra 27 exfuncionarios de la administración de Silvano Aureoles Conejo y la presunta entrega de 30 vehículos al arzobispo Carlos Garfias Merlos. En la entrevista manifestó en el sector salud y educación, la Contraloría Estatal ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República y las autoridades locales tras identificar irregularidades en la gestión de contratos y recursos. En el caso de la Secretaría de Educación, las investigaciones se centran en el manejo de contratos con proveedores. ¿Contra cuántos más o menos exfuncionarios ustedes interpusieron denuncias en ambos espacios? Es que no te puedo, sí te puedo decir, yo presenté contra 27 o los que resulten responsables, ¿no? Pero también es cierto que nosotros presentamos, por ejemplo, presentamos contra 4 ex servidores públicos y luego la Fiscalía determina que son otros. Claro. ¿Y los que ustedes presentaron más o menos contra cuántos fueron? Aproximadamente 27. En el tema de salud involucra también irregularidades en la asignación de contratos a proveedores, lo que habría derivado en un mal manejo de recursos públicos, ya que no contaban con el seguimiento adecuado, lo que pudo haber afectado la calidad de los servicios y el uso indebido de los recursos destinados para el sector. De igual manera, dejó entrever que se presentó una denuncia por un caso en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos habría hecho una recomendación. Al cuestionar sobre si se trataba del caso Arantepacua, donde murieron 5 personas, entre ellas un menor de edad, guardó silencio. El jueves o el viernes de la semana pasada ingresamos una nueva. No recuerdo bien si fue el jueves o fue el viernes, porque traíamos ahí el tema de competencia, de si no la recibieron o no la recibieron, y se ingresó una nueva la semana pasada. Que es en materia penal, ¿verdad? Sí, en materia penal, para que se haga la investigación. Sí. ¿Cuáles son los presuntos delitos que se integran en esta carpeta? Ahí es en seguimiento a una recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y nosotros hicimos la parte de la investigación que nos correspondía y se turnó. Agregó que hasta el momento las investigaciones continúan en curso, con un seguimiento más estrecho por parte de la Fiscalía General de la República. Si bien las autoridades locales han presentado denuncias, no han recibido información detallada de los avances de las investigaciones. Esto incluye el estatus de posibles órdenes de aprehensión o nuevos involucrados en los casos. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. En el caso de las camionetas que, según la propia denuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, habrían sido entregadas indebidamente durante la administración del gobernador Silvano Aureoles a la arquidiócesis de Morelia, la Contralora señaló que se abrió una investigación, pero aclaró que la gestión y destino son todavía parte de la indagatoria.
abrieron en algún momento algún expediente, alguna investigación sobre esta supuesta entrega de vehículos por parte del gobierno? Nosotros estamos investigando el tema. Sí lo tienen. Tenemos una denuncia presentada por el tema de las... ¿Nos podría decir cuándo se presentó la denuncia? Híjole, no traigo la fecha, pero coincide más o menos con la declaración que hizo el ciudadano. O sea, fue en esta administración. Es reciente la denuncia, la acaban de presentar. Y no sé lo que nos pueda comentar al respecto. Pues se abre la investigación y todo lo que forma parte de la investigación pues forma parte de... No puedo hablar del tema de la investigación porque forma parte del debido proceso y no te puedo decir ni siquiera nombres. Pero si son estos 30 vehículos que señalaba el gobernador. No sé. Bueno, pues la Contralora ya no quiso decir más. El gobernador sí dijo que había, según lo que él tenía conocimiento, una entrega de camionetas pues indebidamente a la Arquidiócesis de Morelia. Todo esto después de una columna que publicó Claudio Ochoa, este periodista michoacano, hoy empleado allá, colaborador de Latinus. Y bueno, pues puso en evidencia esta situación, habló de 30 camionetas RAM. Hoy sabemos, aquí de lo que yo le he ido informando y con la información que hemos ido recabando con parte de la misma iglesia, sacerdotes que están enterados de este asunto, pues confirman que no fueron 30 sino 50 y que no son RAM, son Ford y que son de estas camionetas que traen una especie como de doble cabina, una cabina chiquita atrás y luego pues la parte para la carga en la parte trasera, y que se repartieron 50 y me dicen que fueron 10 por diócesis y me mandaron fotografías, aquí se las presentamos en días pasados, donde se ve pues que traen cada una un número económico para identificarlas, pero son todas iguales, son preponderantemente blancas, la mayoría. Hay otras que por ahí se ven en color rojo, por ejemplo algunas que le mostramos en Apatzingán, pero la mayoría pues son blancas, como también pudimos constatar alguna que estaba ahí estacionada en el atrio de la Catedral de Morelia. En fin, parece ser que sí hay sustento de esta información que primeramente dio a conocer este periodista Claudio Ochoa. Ya después el gobierno de Michoacán se subió. Parecería incluso que el gobierno del estado, el gobierno de Alfredo Ramírez ni estaba enterado, parecería que ni sabía nada, y que esta columna pues destapó finalmente el tema. En el caso de Carlos Garfias, tengámoslo también claro, jamás dijo que no las hubiera recibido, nunca ha dicho que sea una falsedad, nunca ha dicho que sea mentira, simplemente ha dicho que si le van a acusar de algo se le presenten las pruebas, como retando, como diciendo yo, lo hicimos tan bien el asunto, que no van a encontrar un detalle. Y bueno, pues aquí la pregunta es, ¿cómo se las entregaron? ¿Cómo triangularon en todo caso el tema para evitar alguna sanción? Porque el gobierno pues no le puede estar regalando ese tipo de productos a la iglesia, no está permitido porque se hablaría de un desvío de recursos, dicen ahí los conocedores, pero el arzobispo jamás ha sido contundente en decir que sea falso en el sentido de que se las regaló el gobierno de Michoacán. Veremos qué sucede y le mantendremos al tanto. Y mire, tras el bloqueo en el Libramiento Sur, Jacona, Zamora, donde transportistas protestaron por presuntos abusos de autoridad, el presidente municipal de Tangancico, Arturo Hernández Vázquez, informó que las denuncias por abusos de la Guardia Civil en Michoacán se han extendido a varias localidades de la región como Ocumicho, Charapan, Patamban, Guarachanillo, El Cedo, Los Lobos, San José y Ruiz Cortines, donde comerciantes y ciudadanos aseguran que es frecuente que la Guardia Civil realice retenes arbitrarios y extorsione a quienes transitan por la zona.
explicó que tras la confrontación entre civiles y policías, autoridades de la Guardia Civil reconocieron la presencia de un elemento involucrado en el despojo de los recursos, por lo que las negociaciones subieron de tono y provocaron disturbios que resultaron en la quema de una patrulla y de un vehículo de los manifestantes, los cuales también fueron vandalizados. En total, 6 personas fueron golpeadas, entre ellas una mujer, y una de ellas tuvo que ser hospitalizada debido a los daños de la golpiza. Actualmente, 4 de los detenidos siguen en la Fiscalía Regional de Zamora, así lo explica el alcalde de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez. Ya a estas alturas hay varias manifestaciones de cierres carreteros en el municipio de Tangancícuaro, uno a la altura de Ruiz Cortines en la carretera Tangancícuaro a Patamban, otro en el tramo de en la carretera federal Zamora a Carapan a la altura de las Adjuntas, y hace un momento me acaban de informar también que en la comunidad de Damaso Cárdenas, también del municipio de Tangancícuaro, y en los 11 pueblos también están apoyando con cierres carreteros para pedir la liberación de los 5 compañeros que están detenidos aquí en Fiscalía. Aquí la realidad y la preocupación es que el problema de raíz se pudo haber evitado si se hubiera atendido a los ciudadanos que presentaban una queja legítima por el retiro de sus recursos y por el daño que generan estos elementos de la Guardia Civil. Yo no dudo que haya buenos elementos en la Guardia Civil, sin duda alguna, pero algunos sí se dedican de plano a extorsionar y a dañar a nuestros comerciantes que todos los días buscan el pan. Hoy lo que buscamos es este acuerdo reparatorio. Ya hubo algunas negociaciones por parte de los familiares y tu servidor. Bueno, pues siguen las quejas contra la Guardia Civil. Les recuerdo que en el caso de Morelia también en días pasados nos llegó este mensaje que pues hoy me lo vuelven a mandar porque no se ha corregido el tema, y nos dicen que ahí en el Oxxo, que está por la salida a Salamanca frente al pabellón Don Vasco, pues es un clásico que estén ahí motociclistas, cuando menos 6 motociclistas se ponen ahí de la Guardia Civil, y bueno, uno de los que ya la padeció me dice que están ahí extorsionando a la gente que llega a la capital michoacana. Nos insiste en que hablemos del tema, en que le pidamos a las autoridades competentes que se den una vuelta para que solucionen este tema y eviten esta corrupción que se está generando, este abuso de la Guardia Civil en el Oxxo frente al pabellón Don Vasco aquí en Morelia. Y sí, nos mandó aquí una fotografía y pues sí, ahí se ven justo en el Oxxo, pues los motociclistas ahí, pues seguramente o pasando el día, platicando, o esperando a una víctima, si es que lo que nos reporta este radioescucha es verdad. Ojalá que las autoridades hagan lo conducente. En otros temas, al dictar una conferencia en la Universidad Vasco de Quiroga, la secretaria técnica del Consejo Estatal de Trasplantes, Blanca Martínez Chagoya, explicó que la lista de personas en espera de un órgano suma 20,000 en este momento en el país, por lo que llamó a promover la donación altruista. Medicina UVAC. El Centro Nacional de Trasplantes señala que en México la demanda de órganos supera la oferta. Hasta el 11 de enero del año pasado, más de 20,000 personas se encontraban en lista de espera para recibir un trasplante. Blanca Martínez, secretaria técnica del Consejo Estatal de Trasplantes, explicó que la donación de órganos es una manera de trascender. La donación de órganos es una manera de trascender, de colaborar con la sociedad, porque se trata de donar un órgano o tejido para mejorar la calidad de vida de otra persona. Cuando nosotros hablemos de la donación, no solamente tratemos de convencer a la gente de que donen. ¿Qué pasaría si yo fuera ese paciente que está en espera de un órgano o tejido? La doctora desmintió algunos mitos sobre la donación de órganos, aclarando que es un procedimiento seguro y altruista. La donación no está en contra de la religión. Todas las religiones permiten la donación porque la donación te habla de ese acto de amor al prójimo. Y ese es el principio de todas las religiones, el amor al prójimo. Ningún profesional de la salud estudiamos para matar a la gente, ¿no?
todos vamos a preservar la vida. Estamos convencidos de esa convicción de ayudar a los pacientes hasta el último momento, hacer todo lo que se necesite para salvaguardar la vida, y solamente en el caso de un paciente que no tiene ya esperanza de vida, promover o proponer la donación de los órganos, siempre y cuando tenga muerte encefálica, claro. En otros temas, el dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, reiteró su crítica a la postura del Partido Verde Ecologista de México por pronunciarse anticipadamente a favor de un candidato a la gubernatura para el 2027. Asimismo, informó que hasta el momento sigue sin reunirse con el dirigente del Verde en Michoacán, Ernesto Aguilar Núñez, tras estas diferencias, porque recordará usted que Ernesto Núñez salió y dijo que ellos van con Raúl Morón a la gubernatura por Michoacán, que va a ser su candidato, y dejó claro que esto es un acuerdo ya nacional. Su partido a nivel nacional va con Raúl Morón, y esto, después de esta situación, bueno, pues ha generado una molestia y ha generado un reclamo constante ya en varias ocasiones de Morena, porque el Verde Ecologista ya se destapó a favor de Raúl Morón. Jesús Mora insistió en que esta decisión podría representar un acto anticipado de campaña y generar conflictos dentro de la coalición conformada por Morena, el Verde y el PT. Enfatizó la importancia de respetar los tiempos electorales y permitir la participación equitativa de todos los aspirantes dentro del movimiento. Así lo dice el admirador de dictadores que dirige a Morena en Michoacán. Hemos insistido en una cuestionable y a nuestro parecer poco responsable postura por parte del Partido Verde, al ya pronunciarse por un candidato para el proceso electoral del 2027. Nosotros no dejamos de insistir que esa postura debe de ser rectificada, y llamamos que es poco responsable porque a todas luces puede configurar en un acto anticipado de campaña, toda vez que aún no son los tiempos electorales, aún los partidos no emiten convocatorias, y pues sin duda pone en riesgo el tema del proceso del 2027. Nosotros aquí lo hemos expresado, hay compañeras y compañeros muy valiosos en el movimiento que no tengo duda representarán dignamente a Morena, pero tenemos que esperar los tiempos. Bueno, pues ahí el conflicto entre Morena y el Verde, entre el adorador de dictadores contra Ernesto Núñez. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Vamos a elucubrar un momento. Imagínese que truena esta alianza, que no alcanzan acuerdo, porque está claro que el Verde ya va con Raúl Morón, eso ya no hay duda. Ya es una campaña la que se hace evidente. Ya las reuniones entre Ernesto Núñez y Raúl Morón pues han sido evidenciadas por ellos mismos, están en sintonía, y bueno, con esto evidentemente el Partido Verde pues le dice adiós a todos los demás suspirantes de Morena por la candidatura a la gubernatura de Michoacán. Entonces, imagine usted que en Morena no quede como candidato, no sea electo por el clásico dedazo, porque ahí en Morena es dedazo lo que funciona, no otra cosa, que no lo engañen. Imagínense que el dedazo no es con Raúl Morón. ¿Qué va a pasar? Y entonces podría repetirse lo que le pasó a Cristóbal Arias. Le voy a platicar una anécdota con Cristóbal Arias cuando estaba apenas suspirando la candidatura de Morena. Tuve oportunidad de platicar con él, aquí ya le había yo platicado esa anécdota, y en esa reunión que tuvimos con él, por cierto, en la Ciudad de México, fue esa ocasión el diálogo tras una entrevista que le hicimos para este noticiario, y ya en lo corto platicaba yo con Cristóbal que según lo que yo apreciaba, no había manera de que él fuera candidato de Morena.
Y él me decía y me aseguraba que ganaba todas las encuestas y decía que Morena respetaba las encuestas. Yo me reí hasta el cansancio. Ahí tengo de testigo de este diálogo a un buen amigo, Arturo Herrera Cornejo, que también estuvo aquí en la señal de Vox. Y bueno, Arturo estuvo ahí presente, estuvimos platicando largo y tendido, y yo le decía a Cristóbal, no vas a hacer, va a ser un dedazo. Y le estuvimos insistiendo, sobre todo yo le estuve insistiendo, y la pregunta clave fue, oye, ¿y si no vas por Morena, vas a ir por otro partido? Y me dijo, no, me voy a disciplinar. ¿Y qué cree? Sí fue por otro partido, no se disciplinó hasta después, ya que vio que le pusieron una paliza a Cristóbal Arias, pues se volvió a regresar a Morena, se volvió de nueva cuenta a regresar buscando el cobijo del partido empoderado hoy en el país, y se tuvo que tragar todas las palabras que dijo, todas las acusaciones que hizo. Así el político Cristóbal Arias tuvo que recular de manera, en mi opinión, pues vergonzosa, pero ahí está otra vez en el manto protector de Morena. Vamos a ver qué pasa si no se repite una historia similar con el tema de Raúl Morón. Imagínese que Morena le ponga el dedo a otra o a otro candidato. Y entonces esto podría llevar a Raúl Morón y al Verde a tomar la decisión de ir solos y romper la alianza. Y estamos lejos, nada es eterno. Y esa alianza que hoy mantiene el PT, el Verde con Morena, podría desmoronarse. Y hay indicios de que las cosas no andan bien. Ya hay indicios de que por lo menos en Morena hay divisiones y ya no están jalando todos juntos con estos partidos. Entonces se está poniendo emocionante. Por ello valía la pena elucubrar un poquito en el futuro. Y imagínese usted que Raúl Morón no es el favorito, no lo decide el dedazo, y entonces hacen candidato a otro. ¿Qué pasaría con Raúl Morón? ¿Iría solo por el Verde? Me parece que es una pregunta válida. Veremos qué pasa. Porque mire, nada más para que usted se acuerde de este tema de las encuestas, cuando todo el tema de Raúl Morón candidato, que luego no pudo ser candidato porque cometieron una serie de pifias en sus registros y en sus informes al INE, uno de esos errores, pifias o zancadillas que le puso Mario Delgado a Raúl Morón, es que tuvo el descaro de decirle al INE, Mario Delgado, presidente de Morena, que en Michoacán no había habido campaña por la candidatura, que había sido solamente aceptado un solo registro, y ese registro era de Raúl Morón, y entonces pues no hubo encuestas, y ese fue el argumento de Mario Delgado. Porque como solo uno había logrado reunir los requisitos, pues solo él fue candidato, y se refería por supuesto a Raúl Morón, cuando todo mundo aquí recordamos que sí hubo precampaña. Todo mundo aquí nos acordamos que anduvieron recorriendo el estado Cristóbal Arias, Selene Vázquez, el propio Raúl Morón, y luego salió con la terrible Mario Delgado de que no era cierto. Así se las gasta Morena. Y luego en la pasada dijeron que iban a elegir a los candidatos al Senado de la misma manera, y resulta que en ninguna encuesta la ganó Celeste Asensio, ninguna. Quedaba en los últimos lugares en las encuestas que luego trascendieron, porque tampoco Morena fue claro en demostrar ninguna encuesta. ¿Y qué cree? Que personas que ganaban esas encuestas como Fabiola Alanís se tuvieron que disciplinar, conformarse con una candidatura plurinominal a ser diputada local, que tampoco está mal, y le dejaron por dedazo el Senado a Celeste Asensio. Así es que no se confíen con ese rollito de que escucha usted del adorador de dictadores, de que van por encuestas y que no sé cuánto. Eso es puro rollo. Pero bueno, hoy lo reiteró, o en días pasados lo reiteró el adorador de dictadores, dirigente de Morena en Michoacán, y molesto con Ernesto Núñez. Ya le platicaremos cómo trasciende esto, y trataremos también de pues buscar en próximas fechas. Hace un par de semanas que fijó postura Ernesto Núñez, aquí se lo presentamos, y bueno, ya veremos en próximos días cómo reacciona Ernesto Núñez ante lo que dice Jesús Mora, el adorador, admirador
de personajes como Nicolás Maduro. La presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Alma Rosa Baena Villalobos, se mantiene en el cargo, pese a que es candidata a magistrada de la Sala Toluca del Tribunal Electoral Federal y está en campaña desde el pasado 30 de marzo. ¿Qué le parece? La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Alma Rosa Baena Villalobos, se mantiene en su cargo mientras hace campaña para una magistratura en la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A pesar de que las campañas electorales comenzaron el 30 de marzo pasado, Baena Villalobos no ha solicitado licencia y seguirá ejerciendo sus funciones. Ante el cuestionamiento por un posible conflicto de interés, la magistrada Yurisha Andrade Morales aclaró que va por una candidatura federal y no local, por lo que no contraviene ninguna normativa. Señaló que de acuerdo con las normas que rigen el Tribunal Electoral de Michoacán, todos los días y todas las horas son hábiles para los magistrados, lo que significa que Baena Villalobos no incurre en ninguna ilegalidad al mantenerse en su cargo mientras hace campaña. En este contexto, la magistrada puede seguir atendiendo los casos judiciales que se generen por el proceso electoral en curso, ya que superan las 70 quejas presentadas ante el tribunal. Proceso electoral. La ley nos dice todos los días y todas las horas son hábiles. Hemos estado trabajando incluso sábados, domingos, sesionando hasta domingos en la noche, o sea, no ha parado. Días inhábiles, días de asueto, nosotros no tenemos eso. Por lo que es difícil establecer cuáles son los horarios no laborales como para poder hacer campaña. Nosotros somos 24/24 prácticamente, pero en este sentido, por ejemplo, cuando tengan sus actividades de promoción, de campaña y demás, las personas que estén aspirando tendrán que tener obviamente mucho cuidado y hasta este momento no hemos llegado a decir, bueno, vamos a suspender una sesión porque no hay quórum porque se van a un acto de campaña. No, eso sí jamás. Nosotros, la verdad, en ese sentido, mis respetos para mis compañeros. En cuanto a la ética de mantener ambos roles simultáneamente, Andrade Morales expresó que es fundamental que los magistrados sigan los principios que rigen su labor. Precisó que si en algún momento consideran que hay un conflicto de interés, tienen la posibilidad de excusarse de ciertos casos, como ya ha ocurrido en el pasado. Sin embargo, la magistrada reconoció que la carga de trabajo del tribunal, especialmente durante el proceso electoral, hace que los magistrados trabajen en jornadas largas e intensas, lo que dificulta el establecimiento de horarios para realizar actividades de campaña. Andrade Morales también destacó que en su caso no está aspirando a ningún cargo federal, lo que deja en claro que no existe ningún tipo de vinculación en su caso con este tema. El presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, aclaró que las restricciones impuestas a los partidos políticos y otros actores para promover el voto en la elección judicial federal que acordó el INE están basadas en la disposición constitucional. Aunque los partidos han manifestado que estas medidas limitan la participación política, el presidente del Instituto Electoral defendió su legalidad y señaló que buscan preservar la independencia y evitar la politización del Poder Judicial. Explicó que la clave de estas reglas es garantizar que las decisiones de los jueces no estén influenciadas por intereses externos como los de partidos políticos, sindicatos o sectores económicos. Y que es del que poco se ha hablado. O sea, ¿qué buscan muchas de estas reglas? Garantizar la independencia judicial. En el momento en que un juez pierda su independencia, se acabó con la justicia. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con ese tema, porque entonces al rato los dictados de sentencia van a responder más a otras lógicas políticas, económicas, sociales, que a una verdadera interpretación de la justicia y una verdadera interpretación de la ley. Entonces creo que ese no es un tema menor. Entonces, ¿qué medidas estamos tomando? ¿Qué reglas se han establecido para garantizar, deja tú de la imparcialidad de la elección, que por supuesto que es otro elemento fundamental? ¿Cómo le hacemos para garantizar la independencia de quienes van a llegar a ejercer y administrar justicia en este país? Y esto sería un candado. Y creo que esto es importante, por eso la no intervención de ciertos sectores, ¿no? Porque entonces al rato las sentencias se van a dictar en función a los intereses de los sindicatos, de los sectores económicos, de las iglesias, de los partidos políticos, de las asociaciones, y entonces el juez va a perder uno de sus anclajes más importantes que pueden tener, que es la independencia.
Y ante este pataleo ahí que está dando Morena, algunos personajes de Morena, algunos otros también de los gobiernos federal o en algunos casos estatales, quejándose de que no los dejan promover el voto, lloriqueando, pataleando ahí. Bueno, lo que se les olvida es que ellos lo aprobaron así, ellos con su mayoría de levantadedos, como les decía López Obrador, que levantaran el dedo y no hicieran olas y no le movieran ni una coma, ellos lo votaron así y se les olvida. Ayer justo hizo una aclaración puntual sobre este tema también el vocal del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, y retomo esto porque es importante para que vea usted la hipocresía de esta gente que está gobernando. De veras, qué poca dignidad tienen. Hacen una cosa, ellos reforman, ellos levantan el dedo, obedientes, y luego ellos se quejan de lo que ellos hicieron. Bueno, es el colmo. Y siempre tratando de distraer y de afectar a quien no tiene nada que ver. Mire, dice aquí este par de párrafos del texto de David Alejandro, dice: hay un hecho ineludible. La reforma aprobada por el Congreso de la Unión a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre del 24, es decir, que fue votada por el Congreso de la Unión en funciones, nos dio adiciones a dicha legislación de varios artículos, entre ellos el 506, que dice en su primer párrafo algo muy preciso. Y digo lo siguiente, entre comillas, lo pone aquí David Alejandro: los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución. Esto lo redactaron y lo aprobaron los de Morena y aliados, y hoy se están quejando de lo que ellos publicaron. De veras que parece que no saben ni leer, que no saben ni lo que votan. Así está Morena, ni hablar, ni cómo ayudarles. Gracias como todos los días por sus mensajes, sus opiniones, sus saludos. Gerardo Méndez nos dice: buenos días, no era necesario gastar tanto dinero en la presentación de un plan que hace algunos meses ya conocer, el cual dudo que vaya a dar resultados por la reducción en el presupuesto en el campo, la ganadería, entre otros. Ojalá dé mejores resultados por el bien de México. El dinero de dónde va a salir, que tenga bonito fin de semana todo el equipo. Híjole, ojalá nos dijeras de qué tema hablas, mi estimado Gerardo. Gracias. Agustín Cárdenas nos deja saludos a todos. Gracias también, Agustín, para ti. Luis Alonso Alvarado nos desea excelente fin de semana. Igualmente, Luis, gracias. Luis Esteves, buen día, Carlos. Ya comenzó mal la elección del Poder Judicial. Candidatos con renuncias presuntamente voluntarias y candidatos con cargos públicos. Ojalá el gobierno del estado y los partidos políticos no respeten el proceso electoral, dice aquí Luis Esteves. No, es una cochinada de principio a fin esta elección, por lo menos en mi opinión, una cochinada. Y sin embargo, bueno, como le había yo dicho en días pasados, pues hay algunos candidatos, habrá que reconocerlo, que no son borregos de Morena, que no son empleados de Morena, que tienen una vida propia, que traen carrera, que traen conocimiento. Y bueno, pues dentro de los males, ojalá la elección, digo yo, sea un fracaso total. Ojalá que no alcance una votación ni del 15%, sería fenomenal, porque además ni va a haber casillas suficientes, se va a tardar mucho tiempo si usted decide ir a votar en hacerlo. Así está la situación por las decisiones que tomó el partido en el poder, Morena y aliados. Así diseñaron. El INE dijo que no podían con ese dinero hacer la contienda porque se ocupaba más para instalar más casillas, para preparar a más personas, y le dijeron que no, que se ajustara con lo que había. Y todas son decisiones de Morena y aliados.
Y con todo ese escenario parece ser, en mi opinión, que va a ser un fracaso. Y yo deseo que sea un fracaso porque tenemos que reformar esto y cambiar este esquema populista, mediocre de elegir a candidatos o a personas para que sean integrantes del Poder Judicial, y que hoy como candidatos vemos cada ridículo. Mujeres que se andan prácticamente desnudando, que salen en tanga, con bikinis, mostrando su físico para convencerle a usted de que vote por ellas. Imagínese usted. Otros que salen a decirles que son un chicharrón, que porque están bien preparados, y como están bien preparados, pues es el candidato chicharrón. Bueno, hemos visto cada estupidez en las redes sociales de los que buscan ser candidatos, y hemos visto algunos que también, habrá que decirlo, han sido muy sensatos, arrancaron campañas con propuestas, con argumentaciones del por qué van, y habrá que reconocer ahí algunos. Yo en días pasados le daba aquí el ejemplo de Gumecindo García Morelos, que incluso lo retomaron varios medios nacionales, porque a nivel Michoacán y dentro de la elección federal, pues fue uno de los pocos que arrancaron campaña prácticamente a la medianoche, en el primer minuto que tuvo posibilidad de hacerlo, y lo hizo de esa manera, con argumentos, con datos de su trayectoria, y pues están tratando de hacer un papel decoroso. Ojalá dentro del fracaso que es esta elección, ganaran personajes como este ejemplo que le doy. En fin, así esta elección, mi estimado Luis, coincido contigo, es una cochinada de principio a fin. Aramis Sosa Cedeño nos dice: buenos días, Carlos. Respecto a la marcha de hoy, sí al derecho a manifestarse, pero no a bloquear calles, afectar negocios, paralizar la ciudad y poner en riesgo la seguridad de personas. Todos tenemos derecho a alzar la voz, a exigir lo justo y a defender nuestras causas, pero los derechos de unos no pueden pisotear los de los demás. La libertad de expresión y protesta debe ejercerse con responsabilidad y respeto a la sociedad, no a costa de ella. Es momento de encontrar nuevas formas de ser escuchados sin lastimar a quienes nada tienen que ver. Manifestarse sí, afectar no. Saludos y excelente día. Gracias, mi estimado Aramis, gracias, que tengas también igualmente excelente día. Y déjeme recomponer un asunto. Le había dicho yo que no recordaba que el gobernador hubiera señalado precisamente a Martínez Passalagua, pero bueno, ya me corrigió Vero García, que está alerta, y ya me mandó ahí el pequeño audio donde sí refirió a Alfredo Ramírez, que se refería, o mejor dicho, sí dijo que quien había pedido ese incremento salarial, ese incremento a la tarifa del transporte público fue Martínez Passalagua. Dijo algo así como: así un dirigente del transporte, me parece que se llama Trinidad Martínez Passalagua. Algo así lo dijo Alfredo Ramírez. Entonces sí lo dijo Alfredo Ramírez, y por eso este representante de Passalagua, Gabriel Martínez, pues dijo que Alfredo Ramírez era un mentiroso. Así las cosas. Déjeme hacer con esto una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia. Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045.
Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso y pues solamente para decirle a usted gracias por el favor de su atención, llegamos a la parte final. Por favor disfrute su viernes, su fin de semana y por aquí nos encontramos el próximo lunes. Hasta entonces.